Entonces vamos al tiempo de la enseñanza, iglesia. Prepara tu mente, prepara tu corazón. Un predicador que se le conoció como el príncipe de los predicadores decía esta frase. En esa época se ocupaba el sombrero, ¿sí?, en Europa, y él decía, cuando vayas a la iglesia, quítate el sombrero por reverencia, pero dice, pero no te quites la cabeza. Piensa, razona, entiende lo que la Biblia enseña. Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios de manera correcta, nos pueden engañar, nos pueden robar, podemos terminar haciendo cosas que Dios no está pidiendo para nosotros. Amén. Por eso es importante estudiar correctamente las Escrituras, y cada libro, escucha esto importante, tiene la esencia del autor. Vuelvo a decirlo, cada libro que tú leas tiene la esencia de su autor. Hay muchos libros escritos que no le pusieron el autor, pero por cómo fue escrito, los pensamientos de ese libro, dicen, este libro le corresponde a fulano de tal, porque tiene su esencia. La Biblia tiene la esencia de Dios, y cuando tú lees la Biblia, tú lees los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios. Amén. Entonces estamos en la serie de el Evangelio de Juan, ya es nuestra tercera clase y estamos avanzando. Primer clase que vimos, que Jesús era y es el Logos. Para los griegos el Logos significaba el creador del universo. Por eso dijo Juan, Jesús es el verbo. El término verbo en el escrito original era Logos, y Logos era el creador del universo. Lo vuelvo a repetir, Jesús es el creador. Amén. Clase número 2 que vimos. Dios envió a un hombre, ¿sí?, a preparar el camino, que era Juan el Bautista. Un hombre consagrado a Dios, un hombre que dijo, ordenen su vida porque viene el Cristo, el Mesías, el Señor. Así cuando alguien va a llegar a un lugar, a una empresa, el jefe, ¿qué hacen los jefes intermedios? Preparan, ¿sí? Preparan el lugar donde estaba desordenado, lo ordenan para que el jefe no tenga problema, ¿sí? Y vea que todo está en orden. Las calles donde va a pasar el presidente que va a visitar la ciudad, las ordenan, hasta las parchan y todo. Y dice el presidente, no, en esta ciudad no le hace falta nada, todo está en orden. Y los que viven en la ciudad saben que no es orden. Amén. Y hoy vamos a ver el tercer tema, que es los primeros discípulos. Dios tenía un plan maravilloso, un proyecto espectacular, salvar al mundo del pecado. Eso nadie lo puede hacer, solamente Dios. Y para eso nosotros necesitamos otra cosa, leer las Escrituras, necesitamos fe. Amén. Entonces vamos a pedirle a Dios, ¿les parece? Ya que estás en este lugar, ya diste el primer paso, ya estás aquí. Ahora cierren la puerta, nadie sale. Tienes una hora cuando menos para escuchar la palabra, aprovecha esa hora, pídele a Dios, Señor, ya estoy aquí, ya no me puedo ir. Somos libres, podemos irnos, pero que en tu mente digas, quiero aprovechar este tiempo y recibir el consejo de Dios a través de su palabra. Porque yo no te vengo a hablar de mí, yo te vengo a hablar de Dios, de su palabra, y sí de lo que Él ha hecho en mí y en ti. ¿Sale? Inclina tu rostro un momento si puedes y comienza a pedirle al Señor que Él tome el control de esta enseñanza. Dice que para que pueda alguien recibir un consejo de otro necesita humildad. Dile, Señor, dame humildad para poder recibir el consejo. Ayúdame, papito Dios, que este tiempo tu Espíritu Santo tome el control de la reunión, de los niños, de las voces, aún del exterior, papá, para que tú nos hables, Padre. Prepara nuestros oídos, agudiza nuestros oídos, para que en medio de la voz del pastor pueda escuchar tu voz, pueda escuchar el mensaje que tú tienes para mí el día de hoy. Te lo pedimos esta hermosa mañana, Padre. Gracias
porque has sido bueno y has establecido tu reino en este lugar y sé que hoy lo harás en muchos corazones. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, vamos al texto. ¿Cómo estudiamos? Leemos el texto y vamos a interpretando. ¿Sale? Primer texto, por favor. Antes de entrar al texto, cuando un arquitecto va a hacer una gran obra, se presenta el proyecto, a veces se para, imagínate el arquitecto llegando a un lugar donde no hay nada y dice, ¿qué necesito? Ya tiene el proyecto. ¿Qué necesita alguien para empezar a construir? Dos tipos de materiales, los materiales físicos, ¿sí? Arena, bloc, varilla, pero necesita algo más importante, el material humano, amén, para hacer el proyecto. Entonces, Dios en su proyecto de salvación necesita material humano, te necesita a ti. Yo he escuchado personas, pastores, que dicen, no, Dios no te necesita. Sí, Dios te necesita. ¿Escuchaste? Dile al que está a tu lado, hey, Dios te necesita. Amén. Dios necesita de ti, aunque tú no lo creas. Es más, no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Yo nunca me imaginé estar al frente predicándole a la gente, guiando personas a los pies de Cristo. Un día me encontré con Él y Él me incluyó en ese proyecto, en ese plan de salvación. Y el tema que vamos a desarrollar fueron los primeros empleados, que son hijos, que son discípulos de Jesús. Amén. Hoy vamos a descubrir los 5 primeros discípulos que Jesús llamó. ¿Sale? Vamos entonces. Dice Juan 1:35. Leemos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Juan ya tenía discípulos, ya había empezado un proyecto, él bautizaba a la gente, pero era un bautismo de arrepentimiento. Nosotros no bautizamos de arrepentimiento, sino representamos en el bautismo que ahora le pertenecemos a Jesús, que morimos a nuestra vida y ahora vivimos para Él. ¿Sí? Pero dice, ¿el día siguiente de qué? Pásalo. Un día antes, Juan estaba bautizando en el río Jordán, por eso le llaman Juan el Bautista, porque él bautizaba. Y venía Jesús y les dice a los que estaban ahí bautizando y a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios ya había tenido una plática con Juan y le dijo, mira Juan, ¿sabes quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? Al que tú veas que el Espíritu Santo venga sobre de él como baja una paloma, parecida a una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Amén. Dice, cuando tú veas sobre alguien que desciende el Espíritu Santo, obviamente tenían que ser sus ojos espirituales. ¡Pum! Si Dios abriera tus ojos espirituales, te espantarías. Verías cosas, verías demonios, verías un ambiente, ¿sí?, diferente al mundo real. Me tocó un caso de un hombre que tenía el don de discernimiento. Dice que él venía saliendo de la planta y en la esquina había un joven drogándose con resistol. Se sorprendió porque atrás de él estaba un hombre alto, pelón, dice él. Le extrañó porque sus brazos eran muy largos, dice. Hasta se quedó, oye, y se quedó observando. Sus manos también eran muy largas, sus dedos. Pero dice que cuando ese hombre voltea, el que estaba atrás del muchachito que se estaba drogando, era un demonio. Y se espantó y se puso a orar. En el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo. Y el demonio que estaba ahí, que era un espíritu, se quedó y se fue corriendo. Lo curioso, que el muchacho que se estaba drogando, gracias amor, es mi mujer particular, es mi esposo. El muchacho que se estaba drogando alzó la cara, volteó a ver al hermano que estaba orando y también salió corriendo. O sea, hay gente que tiene el don de discernimiento de espíritus y a veces Dios les abre un poquito. La gente que se droga, toma y demás, a veces entran en ese espacio. ¿Sí? Tú te puedes meter al agua,
no ves nada y metes tu cabeza al agua y ves los peces, ves cosas que hay ahí. El mundo espiritual así es, nosotros no podemos verlo, pero está. Juan el Bautista, lleno de la presencia de Dios, pudo ver a Jesús y pudo ver el Espíritu Santo sobre de él. Y dijo, Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Cristo que vino a salvarnos. Lo bautizó, fue obediente y se fue. Vamos. Y dice entonces, el siguiente día de eso, otra vez estaba Juan igual haciendo lo mismo, enseñando a la gente, hablándole del arrepentimiento, dice más, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí otra vez, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El único que te puede quitar el pecado es Dios. ¿Sabes qué cosas tiene el pecado? 3 cosas. Número 1, miedo. Número 2, culpa. Y número 3, vergüenza. Cuando alguien peca, por automático entran dentro de su ser miedo, culpa y vergüenza. Hay gente que se ha hasta suicidado por la vergüenza, por la culpa que causa el pecado. Muchas veces cuando la persona peca demasiado, su conciencia se cauteriza, pero aún así le atormenta su pecado. Amén. Y nunca va a salir de esa condición hasta que sus pecados sean perdonados, sean quitados. Dice la Biblia en Miqueas que Jesús toma nuestros pecados, no los echa al mar, sino los echa a lo profundo del mar y se olvida de ellos. Y esa culpa se va, y ese miedo se va, y esa vergüenza se va. Y no te mides hoy por lo que hiciste ayer. Amén. Tu pasado, tu pecado puede estar atrás. Y la gente te puede decir, es que tú eras eso. Y tú dices, tienes razón. Y más. Pero eso no determina quién soy hoy. Amén. Y caminas en vida nueva. Amén. Entonces dice que he aquí, dijo Juan, el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los 2 discípulos. Estos discípulos eran Andrés y Juan, pero no Juan el Bautista, sino Juan el discípulo. Dice, le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. ¿Cómo siguieron a Jesús? No le dijeron nada. Jesús comenzó a caminar y ellos fueron tras de él. Juan el Bautista, que era su maestro, no dijo nada. Hermano, tú tienes que dejar al discípulo que siga a Jesús. Tú no tienes que hacer discípulos tuyos. Mira a mis discípulos. No, tú tienes que hacer discípulos de Jesús, que la gente siga a Jesús. Y a veces te puede hasta incomodar si no estás firme. ¿Sigue? Dice, y volviéndose Jesús iba caminando, por eso cuando tú lees, tú puedes imaginar y puedes ver. Y ves 2 hombres caminando en una vereda, Jesús al frente, y si o no sientes cuando alguien viene atrás, si es que no como ahora que traen el celular, ni cuenta se dan dónde van, no, cuando camines quítate los audífonos, quítate todo, tú tienes que estar como alerta en esta vida, hermano, tú no sabes por dónde el enemigo te va a atacar. Entonces Jesús venía y sabía que venían esos 2. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, ¿qué les dijo? Hey, ¿ustedes qué andan buscando? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, le dijeron, ¿dónde vives? ¿Qué querían ellos, hermanos? Hoy el Señor te pregunta, ¿qué buscas en una iglesia? Y no vas a encontrar la iglesia perfecta. ¿Qué buscas en Jesús? Mucha gente oferta dentro de las iglesias sanidades, milagros, prosperidad, y son atraídos por eso. Y cuando muchos no son sanados, se alejan de Jesús por una mala oferta. Jesús no vino a sanarte. Jesús no vino a darte dinero.
Jesús vino a salvarte. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué? Todo lo demás será dado. Amén. Primero es Él, que tú te hagas un discípulo de Él y luego te dará lo demás. Pero Dios ocupa circunstancias, a veces enfermedades, a veces problemas, para que nos acerquemos a Jesús. Y luego viene lo demás, si así Dios lo quiere, porque Él es el dueño y el soberano. Amén. ¿Qué está haciendo Jesús, hermanos? Una gran obra. ¿Qué está haciendo Jesús? Una gran obra, salvar al mundo de sus propios pecados. La gente es esclava de sus pecados. No vive como quiere, vive como su dueño le dicta. Si el dueño te dice, hoy vas a tomar, la persona en la tarde termina tomando. Hoy vas a adulterar, y si es esclavo del adulterio, en la tarde, aunque tenga esposa, familia y demás, va a terminar adulterando, porque dice la Biblia que el que es vencido en algo, se hace esclavo del que lo venció. Y hay mucha gente esclava de sus propias pasiones. Y muchos dicen ser libres cuando no lo son. ¿Sale? Vamos entonces, dice, ¿qué buscáis? ¿Qué quieren? ¿Sabes qué querían ellos? Descubrir si era el Mesías. Porque ellos necesitaban un libertador. Y el concepto que ellos tenían de libertador es el concepto de Moisés. ¿Alguien sabe qué hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto? Los libertó de Egipto. ¿Sí? Entonces Moisés llegó al faraón y le dijo, deja salir a mi pueblo. Hizo 10 milagros Dios y sacó al pueblo de Israel que estaba en Egipto, tipo de pecado, y lo sacó con libertad. Y salieron felices, con dinero, rumbo a la tierra prometida. Ellos eran esclavos de Roma. Más adelante te voy a enseñar qué tiempo estuvieron esclavos. Pero ellos esperaban un Mesías que los libertara ¿de qué? De la opresión de los romanos. Hay un texto el cual dice Jesús, si te piden llevar la carga 1 milla, tú llévala 2. ¿Qué es esto? Si yo era judío, yo iba caminando por la calle y me encontraba un soldado romano o un ciudadano romano, y ese ciudadano tenía una carga, una bolsa, lo que fuese, y él me dijera, a ver tú judío, lleva mi carga. Yo no podía decirle que no, porque los romanos, por sociedad y por esclavitud, eran mayores que los judíos. Entonces, si yo le decía, no, yo iba a la cárcel. Pero la ley decía, tú tienes que llevarlo 1 milla. Amén. Entonces tú agarrabas 1 milla, llegabas a la milla y le decías, ya cumplí la ley, tenga su carga, señor romano. Y cumplías la ley. Jesús le dijo, ustedes si te piden llévala 1 milla, tú llévala 2. Imagínate, llegabas a la milla, llevando la carga, y terminando la milla le decía, ahora voy a llevarlo más. ¿Por qué? Ya no porque la ley me lo pida, ahora quiero llevarla porque yo quiero hacerte el favor. ¿Me explico? Entonces Roma tenía subyugado al pueblo de Israel. Ellos eran esclavos de Roma, ellos le pagaban impuestos a Roma, ellos no podían hacer lo que querían. Le daban ciertas libertades religiosas, pero no podían vivir libremente. Ellos esperaban a un libertador y pensaban que la libertad era solamente ser libres de los romanos. Pero Jesús no nos viene a ser libres de la gente, nos viene a ser libres de nuestro propio corazón, porque es ahí donde está el problema. ¿Sí? Dice la Biblia en Santiago, ¿de dónde nacen las guerras? ¿De dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen los adulterios? Dice, del corazón del hombre. Hasta que Él nos hace libres, entonces podemos caminar en vida nueva. Este hombre estaban buscando a Jesús para darles esa libertad. ¿Sí?
descubrir quién era el Mesías, unirse y ir en contra de Roma. Pero no era así. ¿Seguimos? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque eran como la hora décima. La hora décima eran como las 4 de la tarde. Hoy en día tú puedes amanecer en tu casa con la luz prendida, pero la gente de esa época, las 4 de la tarde, las 5 de la tarde, ya se avecinaba la noche y en las noches no había luminarias, entonces era peligroso que ellos regresaran y entonces se quedaron con él. ¿Sí? Vuelvo a leerlo. Les dijo, venid y ved. Fueron y vinieron donde él estaba. Y se quedaron con él todo el día. Imagínate, hermanos, pasar todo el día con Jesús. ¿Qué provocó en ellos? Pasar un tiempo con Jesús. ¿Sigue? Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Ellos siguieron a Jesús. En este caso, nosotros tenemos que ir analizando. Hay veces que Jesús hace un llamado. Hay veces que tú ya sabes el llamado y tú vas. ¿Jesús llamó a estos dos? No, ellos estaban con Juan el Bautista, escucharon de Jesús y lo siguieron. ¿Me sigues? Jesús no les dijo, a ver, Andrés y Juan, vengan conmigo. No, ellos escucharon y le siguieron. Dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, me conocen y me siguen. La gente sabe cuando hay palabra de Dios y siguen a Cristo. Ellos siguieron a Jesús. ¿Quiénes? Andrés, y dicen los teólogos que el otro discípulo, que no nos dice el nombre, era Juan el apóstol, que luego lo hicieron apóstol. Sigue. Este halló primeramente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ya hemos aprendido que Mesías en hebreo y Cristo en griego significan lo mismo y significan el ungido o el libertador. Amén. Entonces viene Andrés y se encuentra a su hermano. ¿Y qué es lo primero que le dijo a su hermano? Hemos hallado al Mesías. Por años ellos esperaban a un libertador. Cuando alguien es libre, hermano, quiere que los demás sean libres. Si a alguien no le interesa que otros sean salvos, muy posiblemente esa persona no es salva. Amén. Ellos conocen a Jesús, va con su hermano y dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Pásalo y toma regreso. Pasa esos 3, 4, pásalo. Para que siga el texto, ahorita nos regresamos. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro, piedra. ¿Cuántos discípulos van? Andrés, Juan y Pedro. ¿Llamados por quién? Llamados por ellos mismos. Jesús todavía no les había hecho el llamado. Hay llamados especiales que Jesús te hace. Hay gente que que la persona se ha encontrado con Jesús de una manera sobrenatural, el cual les ha llamado. ¿Sí? Pero hay momentos en los que Dios usa personas para llamarte. Está implícito Dios, pero Dios usa personas. Amén. Me encontré un amigo en un centro comercial. Cuando yo salgo del baño del centro comercial, se topa conmigo y vi sus ojos. Me dice, Martín, qué bueno que te veo, me dice. Le digo, ¿qué pasó? Anoche soñé contigo. Le digo, y eso, soñé que tú me ayudabas y que me empezó a decir. Le digo, mira, te tengo una mala noticia. Yo no te puedo ayudar. ¿Cómo? Le digo, pero conozco a alguien que sí te puede ayudar. Que me ayudó a mí, que me rescató, que me liberó. Ese te puede ayudar. ¿Quién es? Le digo, se llama Jesús.
Y allí en el pasillo del baño del centro comercial oramos, ese hombre le pidió perdón a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? A través de un sueño le habló y nos cruzó para hacer la obra. Dios trabaja así. Ahora Jesús está llamando personas. Regrésamelo para que veas solo las fechas de esclavitud. Una antes nada más. El Imperio Romano en el año 168 antes de Cristo conquista a los griegos. Y si sigues para atrás, antes de los romanos estuvieron los griegos con Alejandro Magno. La Biblia, hermanos, no es, muchos dicen, es de la iglesia, es de la religión. No, la Biblia tiene una historia. ¿Sí? Antes de los romanos estuvieron los griegos, luego antes los medos persas, los babilónicos en el año 605, esclavos el pueblo de Israel por imperios, porque el pueblo de Israel negó a su Dios y entró en esclavitud. Pero ¿sabes qué? Dios le hizo una promesa al pueblo de Israel y al mundo, que un día enviaría un libertador. Amén. Y hoy sabemos que ese libertador es Jesús. Entonces, en el año 168 antes de Cristo, los romanos tomaron a Jerusalén y a muchos lugares y eran los que sojuzgaban Jerusalén. Entonces, en Jerusalén ellos eran esclavos de los romanos. ¿Sale? Y ellos esperaban un libertador humano, pero Dios quiere libertarnos espiritualmente. Ahora sí. Seguimos. ¿Sigue? Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién? A Felipe. ¿Cuántos van? 4 con Felipe. Y le dijo, sígueme. Este se conoce como un llamado irresistible. Cuando Jesús te dice, ven. ¿Habrá alguien aquí que quiera seguir a Jesús? Ven y síguelo. Y la gente sabe que ese llamado no es del pastor, que ese llamado es de Dios. Y tú vas y le sigues a Jesús. Amén. ¿Sigue? Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Cómo trabaja Dios? Dios trabaja con lugares específicos, con personas específicos, para que a través de ese lugar y de esas personas, Dios comienza a extender su reino. Ahí donde tú vives, ahí donde tú estás, es donde Dios quiere manifestar su obra. Dice que había un hombre que quiso salvar al mundo y se fue a las naciones a predicar y no salvó a nadie. Y pasaron años. Dice que ese hombre dijo, no, creo que me fui muy lejos, voy a predicar en mi ciudad. Y se puso a predicar en su ciudad. Y perdió tiempo y dice, no, creo que voy a predicar en mi colonia. Y al final de los días dice, creo que empecé mal. Creo que debí de empezar por mi casa. Y después de mi casa, a mis vecinos, a mis amigos, y así se va a extender. Muchos quieren alcanzar a las naciones. Primero, es su casa, su esposa, sus hijos. Tus primeros discípulos deben ser tu familia. Amén. Debe ser tu casa. Entonces Jesús empezó así. Jesús empezó por Jerusalén. ¿Sale? Vamos entonces. Sigue. Felipe halló a otro amigo. ¿A quién? A Natanael. Dice, y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mira qué tremendo. ¿Qué está diciendo Felipe? Lo que dijo Moisés en la ley y lo que dijeron los profetas se está cumpliendo en Jesús. Hay más de 300 profecías. ¿Qué es una profecía? Un anuncio, un aviso. Hay más de 300 profecías que se cumplieron en Jesús. Y los judíos ortodoxos no creen. Hay judíos que no creyeron en Jesús. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías.
Nosotros entendemos que sí. Entonces dice, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. Hermano, si conoces Biblia, Natanael aparece como uno de los 12. ¿Sí o no? ¿Alguien se sabe el nombre de los 12 apóstoles aquí? Que lo diga. No, nadie. Bueno, no aparece, pues. Te lo puedo enumerar. No aparece el nombre de Natanael como uno de los 12. ¿Por qué? Pásalo. Natanael le llamaban Bartolomé. ¿Por qué le llamaban Bartolomé? Porque Bartolomé es un nombre compuesto que es Bar Tomai, que si Bar es hijo, Tomai es el nombre del papá. Bartolomé significa el hijo de Tomai o el hijo de Ptolomeo, que Tomai y Ptolomeo es lo mismo. Entonces, Natanael, ¿cuánta gente sabes o escuchas que dice, ¿quién es él? Ah, él es el hijo de don Pedro. No, él es el hijo del carpintero, él es el hijo de... Entonces, a Natanael ya no se le nombró Natanael, sino más adelante en los otros evangelios se le conoce como Bartolomé. Por eso no vas a encontrar a Natanael en otros evangelios, solo en el evangelio de Juan, que nos dice su verdadero nombre. ¿Por qué? Porque era de su ciudad, él lo conocía, él sabía quién era. Amén. Y por eso te sorprende cuando ves a alguien que cambia y tú lo conoces. Dices, es que yo lo conocía, yo sabía quién era ese o esa, y mira, ahora va a la iglesia, mira, ahora habla de Cristo, mira, ahora comparte el evangelio. No, si ese era tremendo. Y Dios hizo el milagro, enséñame a quién lo cambió. Cristo puede hacerlo. ¿Sale? Vamos. Dice entonces, Natanael le dijo, Natanael era muy astuto, era un hombre honesto, era un hombre honrado, dijo, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Se puso a discutir con Natanael. Hermano, ¿cómo debemos de presentarle a Jesús a la gente? Uno, con nuestro testimonio. Dos, invítalo a un estudio, invítalo a orar, invítalo a la iglesia. No discutas mucho porque la gente a veces no entiende. Entonces Felipe fue muy astuto y le dijo, mira, ven y ve, ven y escúchalo, ven y recibe. No se puso a discutir con él de que si era o no era, le dijo, ven y ve. Yo le digo a la gente, prueba. Yo le digo a la gente, ora. Yo le digo, es más, haz como que crees. Es que yo no creo en Dios, manito. Le digo, bueno, haz como que crees. Empieza a orar, empieza a leer la Biblia. Es que no sé leer la Biblia. Empieza a leerla y vas a encontrar su presencia, su palabra, sus propósitos. Te vas a encontrar con el autor de esa Biblia. Amén. Y Dios se manifiesta. ¿Sigue? Cuando Jesús vio a Natanael en esa escena que se acercaba, dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita. Ese término verdadero es honesto, recto, ¿sí? En quien no hay engaño. Y Natanael nunca había visto a Jesús y mira lo que le dijo. Le dijo Natanael, ¿y tú de dónde me conoces? Has saludado gente extraña que cuando la saludes es amable, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes. Hay gente que tú le das las buenas tardes ¿y por qué me da las buenas tardes si yo ni le conozco? ¿No? Entonces, Natanael era así. Natanael era muy recto. Él decía, bueno, ¿y este por qué me habla si no me conoce? Le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Por cultura y por religión, un lugar especial para orar era bajo las higueras.
Esa escena, hermanos, no nos los muestra la Biblia, pero nosotros tenemos que intuir. Se infiere que Natanael, sí, que es Bartolomé, minutos antes o horas antes, estaba abajo de una higuera orando, preguntando qué, ¿cuándo llegará el Mesías? ¿Cuándo sucederá? ¿Quién será? ¿Dónde estará? Y él tuvo una relación con Dios y le fue revelado a través de Jesús que él estuvo ahí. ¿Qué notó Natanael? Que en esa conversación no había nadie que lo escuchara. Por eso él supo que lo que dijo Jesús era sobrenatural. Ha habido gente que te ha dado una palabra de parte de Dios, o que en medio de la prédica gente luego nos dice, esa palabra era para mí, porque Dios sabe y conoce tu corazón. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios solamente sabe lo que tú has pedido y cuándo vendrá la respuesta. Entonces, Natanael, imagínate, este hombre supo, y cuando Jesús habló la boca, le dijo, antes que Felipe te llamara, yo te llamé. Yo me encontré contigo. Lo que tú pediste fue dado. Una vez nos encontramos en Guadalajara, yo oré en Minatitlán y le dije, Señor, yo quiero aprender a estudiar la Biblia. Quiero saber, Y estábamos en Guadalajara en una reunión de pastores y el Señor me contestó, ¿te acuerdas lo que me pediste? Y me puse a llorar. Yo le pedí, Señor, enséñame a trazar la Biblia, enséñame a estudiar la Biblia. Yo quiero aprender más de ti. Y ya cuando estuvimos allá, ya sabía mucho más de lo que sabía al inicio. Y ahí me dijo el Señor, lo que tú me pediste, te lo di. Hoy te puedo trazar la Biblia de una manera más clara. Hay gente que no sabe leer o trazar la Biblia. Y te acercas a alguien que ya conoce y Dios te puede dar los indicios. Amén. Y Dios te habla y Dios te usa. ¿Sigue? Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Con esas palabras, Rabí quiere decir maestro. Respondió Natanael y le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Solamente tú sabías lo que yo estaba pasando y lo que yo pedí. Nadie más lo sabía. ¿Sí? Tú eres el Rey de Israel. ¿Sigue más? Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Si crees en mí, cosas mayores verás. Y mira, Jesús usa una frase que hizo Dios con Jacob cuando se le presentó. Fíjate lo que le dice. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Eso le dijo Dios a Jacob, que la presencia de Dios iba a estar con Jacob. Ahora Jesús le está diciendo a Natanael, a partir de ahora vas a tener cielos abiertos. La presencia de Dios va a estar sobre tu vida y Dios te va a usar y verás mi gloria. Amén. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo entiendas, sigue a Jesús. Amén. Aún en esos momentos difíciles, aún en esos momentos que piensas que no pasa nada, sigue a Jesús porque Jesús actúa. Jesús hace las cosas. Uno de esos días de tristeza, ¿has tenido días de tristeza siendo cristiano? De esos días que tú dices, oye, no pasa nada, oye, ¿qué me está pasando? Uno de esos días yo decía, el Señor no me usa, porque yo siempre esperaba las manifestaciones de milagros y sanidades. Hermano, ¿Dios sigue sanando? Por supuesto. ¿Dios sigue haciendo milagros? Por supuesto, pero son de acuerdo a su soberanía. Entonces yo oraba por gente en el trabajo, yo soy enfermero, trabajo en un hospital y había unos que sanaban, unos que no.
Y de esos días yo decía, Señor, ¿por qué unos sanan y unos no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y estaba yo en el área de cirugía ambulatoria cuando pasó una señora y me ve y se regresa. Me dice, enfermero Martín, gracias, me dice. Le digo, ajá, ¿gracias de qué? Dice, hace un año usted oró por mí. Yo recuerdo que entre ese cubículo, el Señor me dijo, ve y ora por esa persona. Yo fui, le compartí el evangelio, oré por esa persona y me fui. Pasó un año, yo no supe nada. Dice, hace un año a mí me habían desahuciado, dice. A la hora que usted entró al cubículo, yo ya me estaba arreglando para irme a mi casa. Yo soy de Acayucan. Y dije, de morirme en el hospital, mejor me muero en mi casa y pues allá, más cómodo. Y yo me fui a mi casa desahuciada, mi familia llorando, yo llorando, llegué a mi casa y esperamos la muerte, dejé de tomar los medicamentos, todo, pues ya si me voy a morir, comí de todo, dice, total me voy a morir. Y pasó una semana y no me moría. Pasaron 2 semanas, pasó un mes, 2 meses y yo no me moría y me sentía bien. Entonces dije, tengo que ir al hospital a ver qué está pasando, porque no me morí. Y en ese momento que yo preguntaba por qué no me morí, me acordé de usted, que entró alguien a orar por mí. Y me predicó el evangelio y yo le entregué mi vida a Jesús. Ahora le sirvo a Dios. Y cuando ella me lo decía, yo decía, Señor, ¿por qué tú no me usas? Y ese día me dijo el Señor, tú ora, tú predica, no esperes resultados, no esperes ver, yo voy a hacer mi parte. Usted siembra una semilla, ¿escuchó? Pero al otro día va a ver la semilla, ya brotó, ya nació. No, va a pasar tiempo, usted siembre, ore, predique, haga la obra. Dios en su momento lo hará y obrará conforme a sus propósitos. Amén. ¿Qué estaba haciendo Dios? Jesús llamando a sus discípulos. Amén. Escogiendo a personas. ¿Qué era Juan, Andrés y Pedro? Pescadores. No nos los dice Juan en el Evangelio, nos los dice Mateo, Marcos, Lucas, que ellos eran pescadores. Dice la Biblia, ¿sabes quién escoge Dios? De lo vil, de lo menospreciado, de todas las cosas que tú vas a comprar, lo que tiene menos precio. ¿Sí? Tú ves dos cosas, las mismas, pero una tiene mayor precio, tú dices, espérame, esa se parece a la otra, pero tiene menor precio, ha de venir defectuosa. Algún problema de tener que me lo están dando a menor precio. Lo más bajo, lo más vil, dice, ¿tomó Dios para qué? Para avergonzar a los sabios. ¿Me ayudas, Paco? Te quiero contar una historia y con eso vamos terminando. Dios está llamando discípulos. Hoy habrá un llamado. Tú ya tienes el llamado, tú ya sabes. Cuando Dios te llamó desde un principio, tú ya sabes que Dios te llamó. A veces uno piensa que el llamado es tú y con Dios. O sea, tú y Dios, tú con tu casa con Dios y haces la obra. Una parte sí, hay cosas que Dios te va a usar a ti solito. Y otra parte es con la iglesia. Dios instituyó la iglesia porque la iglesia es la escuela. Usted a la iglesia va a ¿qué? A aprender. Usted a la iglesia, dice la Biblia, que metal con metal se afilan. Te vas a topar con gente que a veces no te va a caer muy bien, que te vas a rozar en el carácter. Ahí Dios te está puliendo entre los hermanos. Usted no va a venir en chor, en chanclas. ¿Cómo viene? Tiene que arreglarse. O sea, usted para venir a la iglesia tiene que prepararse. Muchos desde un día antes arreglan sus cosas para llegar a la iglesia. Y saben que dentro de la iglesia, la cual es un cuerpo, ¿sí? Tienes una función. Entonces, esta empresa de parte de Dios está formando un cuerpo
para alcanzar almas, para alcanzar muchas almas, para liberarlas del pecado, de cualquier pecado, alcohol, drogas, depresión. Hay gente que ni siquiera sabe que está esclava. Todos saben que está esclava o esclavo y esa persona no se da cuenta. Hasta que sus ojos son abiertos, ¡pum! Entonces descubre que Dios puede salvarla y que estaba en pecado y que necesita salvación. Y cuando ahora es salvo, entonces entiende el propósito por el cual Dios lo salvó. ¿Sabes por qué seguí yo a Jesús? Cuando Jesús le preguntó a los primeros discípulos, ¿y por qué me siguen? Yo quería paz. Yo venía saliendo de un problema de adicciones. Dejé de tomar porque me daban taquicardias. Lo he comentado, yo me tenía que agarrar la lengua porque yo sentía que la lengua se me metía. Yo dije, tengo que dejar de tomar. Tengo que dejar de consumir. Mi plan era bajarle. Yo recuerdo que oré una ocasión en el Naranjito y le dije al Señor, Señor, si tú me sanas, yo no le dije te voy a servir, voy a hacer tu obra, no. Yo le dije, si tú me sanas, voy a bajarle. Porque yo pensaba que vivir y ir a una fiesta sin tomar no era fiesta. Yo tenía esa idea, ese concepto, pero Dios tenía planes mayores. Cuando salgo de esa vida, Dios me comenzó a usar, pero ¿sabes qué entendí? Que no todos somos hijos de Dios. Cada persona que yo me encontraba, yo le predicaba a Jesús. Cada persona, cada paciente. Yo en el hospital, y te comparto este testimonio, yo en el hospital cuando entré a trabajar, yo entré de intendencia, a trapear y hacer y limpiar y todo. Yo no sabía mucha Biblia. Por eso me impresiona la gente que sabe mucho, predica menos a la gente. No te pase eso, por favor. Cuando empezamos al caminar con Jesús, no sabemos mucha Biblia, pero predicamos a todo mundo. Y luego cuando comienzas a saber Biblia, cuando comienzas a conocer más, como que la gente se acomoda y se enfría. Hermano, hoy usted sabe más que cuando se convirtió. ¿Por qué no le predica más a la gente? ¿Por qué no le habla más a la gente de Jesús? Porque conoció más Biblia, pero tal vez perdió su comunión con Dios. Tal vez perdió su llamado con Dios, tal vez perdió su intimidad con Dios. Por eso usted no predica. Por eso usted no habla de su experiencia con Dios. Porque usted tiene que tener una experiencia viva, clara, eficaz. Ellos estuvieron con Jesús, pasaron tiempo con Jesús y cuando predicaban, hablaban de ese Jesús. Yo recuerdo una ocasión en mi trabajo, obviamente en un proceso de abstinencia, ya con Cristo en mi corazón, yo estaba trapeando y entro cubículo por cubículo, y entro a un cubículo a trapear y estaba una señora en el área de diálisis sumamente dematizada, hinchada, gorda de hinchada. Y el Señor me dijo, háblale de Jesús. A su lado estaba su hija. Y yo como pude, traté de sacarle la plática y siempre uso esta frase. ¿Usted cree que todos somos hijos de Dios? Claro que sí, mijo. Todos somos hijos de Dios. Le digo, no, señora. ¿Sabe por qué no somos hijos de Dios? Dice, ¿por qué? Porque nacimos en pecado. Desde Adán que pecó, heredamos. Así como heredamos la diabetes, yo le empecé a explicar, así heredamos el pecado y estamos separados de Dios. Ah, si todos fuéramos hijos de Dios, no hubiera maldad, señora. Tienes razón, me dice. ¿Usted cree que usted sea hija de Dios? Me dice, pues yo creo que no, dice. Pero hoy, esta noche, usted puede entregarle su corazón al Señor. Usted puede entregarle su vida a Jesús. ¿De veras? Le digo, sí. Le prediqué el evangelio. Esa señora recibió a Cristo en su corazón. Salgo del cubículo y su hija me dice, oiga, venga. ¿Sabe qué estaba haciendo yo antes de que usted entrara al cubículo? Le digo, ¿qué? Yo estaba orando. Nosotros somos católicas. Yo estaba pensando, somos de Acayucan.
¿Cómo traigo un sacerdote? Aquí no conozco a nadie. Yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, yo no quiero que mi mamá se vaya al infierno. Yo quisiera que alguien orara por ella. Y yo estaba orando cuando usted entró. Y le predicó, me dice, gracias. Le digo, no se preocupe, señora, ese es mi trabajo. Me voy al cubículo y lo que vino a mi mente fue la oración de esa mujer. Lo que vino a mi mente fue una mujer orando por su mamá. Pude como que ver esa escena y ver una mujer que decía, Señor, manda a alguien a predicarle a mi madre, manda un sacerdote, manda a alguien. Y yo en esa escena pude ver o me pude imaginar Dios diciendo, ¿a quién mando, mano? ¿A quién mando? ¿A quién mando en el hospital? Porque alguien está orando, alguien está pidiendo, necesito mandar a alguien. Y me vio a mí, saliendo del alcohol, de las drogas, de una vida desordenada. Este me sirve. Cuando a veces piensas que no le sirves a Dios, cuando a veces piensas que no le puedes servir a Dios, Dios dijo, este me va a servir. Lo voy a ocupar para predicarle el evangelio. No le hablé muchos textos bíblicos, le hablé la esencia del evangelio. Al otro día, en la mañana me tocó recoger la basura y esta mujer me dice, Martín, ya con más confianza, ¿qué crees? Me dice. Le digo, ¿qué pasó? Anoche soñé contigo. Le digo, ¿cómo? Soñé que íbamos casi de película, que íbamos por un camino, dice, y tú me llevabas de la mano. Le digo, no me diga eso, señora, de veras. Le digo, gracias a Dios, crea, si usted le entregó su vida a Jesús, usted salva, no por mí, sino por Él. Y mira, yo no sabía mucha Biblia, pero sabe algo hoy, entiende algo hoy, que Dios te está llamando para que tú salves a otros. Y te estás perdiendo la oportunidad de predicarle a la gente. Hoy sabes más de Jesús. Hoy sabes más Biblia que mucha gente allá afuera. Y no predicas de Jesús. No sé si esta palabra sea para alguien. No le hablas a la gente de Jesús. Vas en el camión y no le hablas al que está al lado. Tal vez sea la última oportunidad que tengas de hablarle de Cristo. Tal vez sea la última oportunidad que le hables a alguien. En esta historia, que fue verdad, ¿cómo se convirtieron los primeros discípulos? Gracias a Andrés, que le habló a Pedro. Amén. Gracias a Juan el Bautista, que les enseñó el camino. Escucharon hablar de Jesús y le siguieron. Gracias a Felipe, que Jesús lo llamó y ahora buscó a Natanael. Hermano, Dios te está llamando para salvarte así como estás. Y te ama tanto que no te va a dejar igual. ¿Escuchaste? Te ama tanto que va a perfeccionar tu vida por amor a Él. Va a cambiar tu corazón, va a mudar tu corazón para que entonces tengas amor por otros. Y no esperes milagros. No esperes que la gente crea. No esperes que la gente se convierta. Tú solamente predica. Amén. Si se convierten, si sanan, si se liberan, eso es cuestión de Dios. Tú solamente háblales de Jesús, preséntale a Jesús. Háblales de Jesús, Él lo puede hacer. Llévalos a Jesús. Él es el único que puede cambiar los corazones. Nadie más. Tu religión me puede cambiar. No, la religión no cambia a nadie. No tiene el poder. Las obras no cambian. La filosofía no puede cambiar a nadie. Yo he platicado con filósofos que saben libros de filosofía, esclavos en las adicciones. Me decía un joven, no, yo creo en fulano de tal. Le digo, ¿sabes cómo murió ese hombre? Murió drogado, con SIDA. ¿Quiere ser como él? No,
Entonces, ¿por qué crees lo que él dice? Un filósofo muy conocido. Yo te presento a Jesús. Eso es de la religión. Discúlpame, él no es religión. Él es una persona a la cual usted y yo tiene que tener una relación todos los días. Y si usted se acerca a Jesús, sus atributos, su gracia, su presencia, su paz, su amor, comienzan a permear tu vida. Y puede tomar un alcohólico, un drogadicto, limpiarlo y darle el valor para hablarle a otros. Yo decía, ¿cómo es posible que Dios me pueda usar? Pero he entendido que de lo vil, de lo menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Tal vez esa palabra sea para alguien. Tal vez usted no ha estudiado, tal vez usted no tenga nada. De eso quiere Dios. Y quiere de todo. Pero Dios toma. Cierra tus ojos un momento, si puedes. Dice que mis ovejas oyen su voz y le siguen. Andrés y Juan escucharon hablar a Jesús y le siguieron. Jesús le habló a Felipe y le dijo, ven, hoy quiero decirte de parte de Dios que Él te está hablando, que Él te ha llamado varias veces, que muchas veces has ido, pero has titubeado. Muchas veces has querido entrar y por ver a los demás, por ver a pastores, por ver a gente dentro de las iglesias, te has decepcionado y has salido. Gente te ha lastimado y te has alejado. Pero hoy te dice el Señor, una vez más, sígueme a mí. No sigas a los hombres, no sigas la religión, sigue a Jesús, sigue sus pasos. Aun cuando lo menospreciaron, aun cuando lo escupieron, Él siguió porque Él tenía un propósito. Él te va a dar un propósito nuevo. Él te va a dar una vida nueva para que lo sigas a Él, estés con Él. Y cuando alguien te trate mal, tú sepas que es parte del proceso. Tú sepas que es parte del ser discípulo. Tú sepas que es parte de lo que Dios quiere hacer porque tú tienes una mirada mayor a lo temporal. Tú tienes una mirada eterna porque tu propósito es salvar a muchos. Porque tu propósito por el cual te alcanzó es establecer su reino en tu hogar, en tu familia y en muchos más. Hoy hay un llamado de Dios para ti y Él te dice, sígueme este día. Sígueme. Y déjame decirte algo, su presencia estará con nosotros. Su presencia estará con nosotros. Él nos dijo, no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, enviaré al Libertador, el cual nos dará vida y vida en abundancia. Él puede hacerlo. ¿Estarás dispuesto, aun con miedo? Dile, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor Dios.